Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una cordial bienvenida a este programa y a este canal. Y bueno, invitarte a que nos acompañes hoy. Hoy vamos a estar estudiando sobre quiénes somos en Cristo y nos vamos a basar en la primera epístola de Pedro en el capítulo 2, verso 9 y 10. Así que te invito a que nos acompañes y si te gusta el contenido, a que te suscribas a este canal y le des un like a la campanita. Así que acompáñanos. Y el texto que vamos a estudiar hoy, vean qué tema tan lindo vamos a estudiar. Vamos a estudiar quiénes somos nosotros en Cristo. Vamos a estudiar lo que se llama la identidad que tenemos en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Vamos a contestar a la pregunta, ¿quiénes somos nosotros dentro de Cristo? Y vamos a ver un poco este concepto. Y yo voy a poner un texto base y todos los demás que ustedes están leyendo, pues van a ser como soporte al texto central, que es el que yo voy a leer. Yo voy a leer el texto y quisiera que todos lo abrieran. Les voy a dar tiempo para que lo abran. Guarden, pongan un dedito, un papel, un lapicero en el otro que cada uno va a leer. Pero abran todos Primera de Pedro, capítulo 2, versos de 9 al 10, que ese es el texto que vamos a usar durante todo el transcurso. Y generalmente eso es lo que hago. Y los demás textos lo que hacen es darle soporte al texto central que estamos estudiando. Pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Ok? Ese es el texto que nos va a ocupar hoy. Entonces, el tema es la identidad en Cristo y responde a la pregunta, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? Dentro de el Evangelio, ¿quiénes somos? Sabemos que todos nosotros tenemos una identidad, ¿verdad? Y esa identidad, pues, nos la da quién es cada uno de nosotros. Bueno, nos la da el país donde nacemos, la cultura en la que crecemos, nos la da lo que estudiamos, lo que sabemos, ¿sí? La cultura, la nacionalidad, todo esto nos da a nosotros la identidad nuestra. Si tú vivieras, por ejemplo, en los Estados Unidos, como yo, y estás con un grupo de personas en un grupo X de cualquier cosa, la gente te va a preguntar, ¿y tú de dónde eres? Y tú vas a decir, yo soy de Perú, o yo soy de Ecuador, yo soy de Chile, yo soy de Guatemala, yo soy de Costa Rica, yo soy de Puerto Rico. Cada persona, entonces, de la misma manera que existen las identidades desde la perspectiva humana, también hay una identidad en Cristo. Hay un algo que nosotros somos en Cristo. Y esto es vital porque en los momentos más difíciles de nuestro caminar aquí como humanos por esta tierra, estos textos nos van a ayudar mucho a sostenernos y a pasar por el fuego sin quemarnos. Entonces, por eso que es muy importante que lo estudiemos, que lo manejemos un poco. Recuerden que al final siempre podemos hacer preguntas si algo no les queda muy claro sobre este tema. Entonces, también este texto nos habla de una identidad y nos habla también de un antes y un después, porque si ustedes ven, dice, ustedes que antes no eran pueblo, pero ahora son. O sea que hay una diferencia entre antes y ahora. Eso es también importante que sepamos. ¿Y esto por qué? Porque algunas veces uno cree que no, que somos igual, que nada más que nos acercamos a Jesús. No, hay cambios fundamentales, trascendentales y eternos cuando nos acercamos a Jesús y empezamos a ser seguidores de Jesús de una forma más formal. Y Pedro, que es judío, ¿verdad? Pedro era judío. Va a usar en este texto mucho vocabulario del Antiguo Testamento, interesantemente. Casi todo lo que está aquí es del Antiguo Testamento. Él está haciendo mención a pasajes del Antiguo Testamento, pero también está usando vocabulario que se usaba en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel estaba acostumbradísimo a oír.
Entonces vamos a hablar de quiénes somos, pero nosotros no podemos hablar de quiénes somos si primero no hablamos de nuestro nacimiento. ¿Cómo es que nacemos en esta vida que hoy llevamos como seguidores de Jesús? Y para eso yo le voy a pedir a Cata que por favor nos lea Juan 3 del 1 al 10. Ajá. Había entre los fariseos un Sí, ahí. dirigente de los judíos llamado Nicodemo, perdón. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabbi le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces. Si Dios no estuviera con él, de veras está seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te hayan dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu Santo. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas, Ahí respondió está. Jesús. Ay, muy bien, excelente. Bueno, les voy a contar esta historia de forma breve. Resulta que Jesús estaba en un lugar y Nicodemo llegó a donde estaba Jesús y llegó de noche. Y resulta que Nicodemo era una de las personas más importantes que había en el pueblo de Israel. Era el jefe de los estudiosos más formales que había de la Biblia. Y Nicodemo, pues durante la noche se fue y se encontró con Jesús. ¿Por qué durante la noche? Porque Nicodemo pertenecía al mismo grupo que luego lo crucifica. Entonces Nicodemo se va a escondidas. Se va a escondidas y le pregunta a Jesús y le dice, por eso ustedes ven el verso 1 que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ese es Nicodemo, era principal entre los judíos, o sea, un hombre muy conocedor de la ley, muy conocedor del Antiguo Testamento, que era lo que hasta ese momento estaba escrito. Y dice, y vino a Jesús de noche, dice el 2, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, te reconocemos como maestro, porque nadie puede hacer todas estas señales, o sea, todos los milagros que Nicodemo había hecho. Y Jesús le contesta, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Oigan, qué interesante lo que Jesús le dice, el que no nace de nuevo. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser seguidores de Jesús, hay un nacimiento. Nosotros nacemos de nuevo. Ahora, si usted dice, Alexandra, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Bueno, no está solo. Nicodemo también se extrañó y tampoco supo cómo manejarlo, ni cómo entenderlo. Y era un experto en Antiguo Testamento. Y nos dice el texto que Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? Sí, porque ya él era un señor grande. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? O sea, imagínense la sorpresa de Nicodemo, nacer de nuevo. Sin embargo, también vean qué belleza a un Jesucristo que está usando una analogía terrenal para poder explicar lo que es convertirse en un seguidor de Jesús. Lo está comparando con un nacimiento. Y como todos aquí sabemos, en un nacimiento usted no participa. O sea, si usted es un bebé, está en el vientre de una mujer, usted nace, pero usted no participa. O sea, hay un poco de gente que ayuda, ¿no? Y hay la mujer que puja y el esposo posiblemente esté a su lado, etcétera. Pero en realidad aquí Jesús está usando una analogía terrenal que explica de una forma muy sencilla y muy entendible para el ser humano lo que es ser un seguidor de Jesús. Es un nacimiento que viene del Espíritu. Y bueno, y Nicodemo sigue preguntando, Jesús le dice, mira Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, o sea, no puede entrar al reino. O sea, el que no nace de la carne, o sea, de tu mamá, pero además del espíritu, no entra al reino, ¿verdad? Y del bautismo en agua. Lo que es nacido de la carne, le dice Jesús, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
O sea que hay un nacimiento espiritual. Y Jesús lo compara con nacer, como si naciéramos. Y miren qué interesante, en el verso 8, aquí que yo les voy a leer, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero más ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, los que nacen del Espíritu es como el viento. Usted no sabe ni de dónde vino ni para dónde fue. Así es el misterio del Espíritu. Pero usted está naciendo de nuevo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos seguidores de Jesús, tomamos la decisión de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos haciéndonos sus discípulos, sus seguidores, como cada uno le quiera llamar. No me gusta llamarle feligreses porque no se trata de iglesia, se trata de seguir a Jesús como su maestro, de ser seguidores de Jesús. Y luego dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿y tú eres un maestro del Antiguo Testamento y no tienes idea cómo es? Entonces, este es el punto central. El punto central es que recordemos esta enseñanza, que el ser seguidor de Jesús requiere un nacimiento de nuevo. ¿Cómo se tiene ese nacimiento? Bueno, lo vamos a encontrar en el verso 16, que nos lo va a leer Jessica, que está en el mismo capítulo 3. Sí, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Excelente, gracias Jessica. Entonces aquí nos dice, para que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, la palabra unigénito aquí significa al primero, al unigénito, al especial, al único en su categoría. En el griego el significado va por ahí. A su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Creyendo. Todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, se da un nacimiento espiritual y además el nacimiento es a través de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios se encarnó, se hizo hombre en Jesucristo y que murió en una cruz y resucitó entre los muertos y nos dio perdón de pecados. Ese es el nacimiento. Y usted dirá, pero bueno, es tan sencillo, así de sencillo, así de sencillo. Ni siquiera te pide, no sé, que subas la montaña de rodillas o que seas el más bueno del mundo, ni que hayas dado todas las limosnas. No te pide nada. O sea, no te pide nada. Lo único que te pide es que creas. El nacimiento, de nuevo, es que creas. Y usted me dirá, bueno, esto es muy sencillo. Está muy sencillo, pero les cuento que a mucha gente le cuesta mucho que sea tan sencillo. Y si no, ustedes van a encontrar gente que anda viendo a ver qué es lo que hay que hacer para entrar al reino de los cielos. Y lo que hay que hacer para entrar al reino de los cielos es simplemente creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, lógicamente, después empezamos un caminar con Dios y empieza un proceso, un cambio, una transformación que Dios y el Espíritu van haciendo a través de la palabra. Pero se entra a través de creer. Y ese es el nacimiento. Pero volvemos a nuestro texto principal y lo vuelvo a leer para ustedes, que es 1 de Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes, dice, pero ustedes son linaje escogido. Y esa es la primera frase que tenemos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Vamos a irnos a esas frases para entender un poquito mejor. Pero vosotros sois, dice. O sea, nosotros no es algo que es un ideal, no es algo que vamos a alcanzar en un futuro. Está diciendo que nosotros somos hoy. Es una realidad hoy. Esto es lo que somos, no lo que vamos a hacer. Y esto es importantísimo en este estudio, que nosotros por fe creamos en que esto es lo que Jesús nos hizo en la cruz. No lo que nosotros vamos a lograr a través de nuestro mérito o nuestro esfuerzo, sino que es algo que recibimos por gracia. Y la palabra gracia en el griego koiné, que se escribió en el Nuevo Testamento, significa por un regalo inmerecido. No es por méritos humanos. Entonces, más vosotros sois. Entonces es algo que somos ya. ¿Ok? Y lo que vamos a estudiar hoy es algo que ya somos. Te lo creas tú o no te lo creas. Te cueste aceptarlo o no te cueste. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que vamos a estudiar.
Linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido? Bueno, ya vimos que hay un nacimiento. Pues ahora nos dice que nosotros fuimos escogidos, que fuimos personas que aunque vivimos aquí en el mundo y venimos del banco y venimos de la oficina y venimos de la clínica y venimos de la escuela y venimos de donde vengamos, somos escogidos por Dios y separados para Dios. Entonces, cuando habla de linaje escogido, está hablando de que fuimos escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque en el nacimiento que tuvimos, nosotros no participamos. El que hizo todo el trabajo fue Jesús en la cruz. Entonces, somos escogidos, somos receptores. Nosotros no hacemos algo, sino que nos es dado algo. Y todo esto que se nos es dado es algo que recibimos gratuitamente en el momento en que creemos en Jesús. Viene con el paquete, que es que somos linaje escogido, escogido por Él. Pero dice también la próxima frase, ahí en 1 de Pedro 2, que somos real sacerdocio. Wow, son palabras que nosotros no estamos acostumbrados porque ni vivimos en una monarquía, ni entendemos totalmente el tema del sacerdocio. Entonces voy a tratar de dar un poquito de explicación para que nos ilumine un poco y podamos entender. Recordemos de nuevo que él está hablando una terminología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a irnos al Antiguo Testamento y les voy a dar una explicación que podría ayudarnos mucho. Vamos a ver si encuentro esta foto. Voy a compartir pantalla. Esto es lo que se llama el tabernáculo. El tabernáculo era lo que el pueblo de Israel fue ordenado que construyera en el desierto cuando salieron de Egipto. Ellos fueron esclavos en Egipto 400 años. Y nació Moisés. Ustedes habrán oído la historia de Moisés. Bueno, Moisés nació ahí en la esclavitud de Egipto y él fue el que libertó al pueblo de Israel para que saliera de la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel salió, Dios le dijo que hicieran un tabernáculo, o sea, una tienda de campaña gigante, por decirlo de alguna manera. Y el tabernáculo más o menos se parecía a esto. Entonces, todas estas tiendas que ustedes ven aquí alrededor, todas esas tiendas era el pueblo de Israel donde ellos dormían durante las noches. Y luego ellos seguían avanzando, recogían todo eso y otra vez la caravana de varios días, ¿no? Pero cuando ellos paraban en el desierto, ellos construían el tabernáculo y dentro del tabernáculo estaba esto que les estoy señalando, que era lo que se llamaba el atrio, que es la parte esta, que es el atrio, que es como decir la parte de afuera. El atrio significa como los patios, que aquí era donde generalmente llegaba la gente en general. Pero luego estaba el lugar santo, que es este de aquí adentro. Este es el lugar santo. Y aquí en el lugar santo, ¿qué sucedía? En el lugar santo, aquí en este altar, ven que esto es un altar que está echando humito, eso es un altar. En ese altar, que era un altar diseñado específicamente, que Dios le había dado instrucciones a Moisés, en ese altar se sacrificaba un cordero por el perdón de los pecados del pueblo. Y cada persona durante el año llevaba animalitos que se sacrificaban de acuerdo a los pecados, palomillas, diferentes cositas. Pero aquí, que ellos no tenían animales en el desierto y este tipo de cosas, aquí ellos lo que sacrificaban era un corderito y por el pecado de todos. Por eso es que luego en el Nuevo Testamento, ustedes conocen la frase, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque cuando Jesús viene en sustitución de ese cordero y Él es el cordero inmolado. Y por eso ya no es necesario volver a matar un cordero, porque Jesucristo es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesús es la consumación de este ritual, Jesucristo es la consumación de ese ritual que ellos tenían que hacer. Entonces, este ritual, como por decirlo de alguna manera, era como una forma de apuntar a lo que un día sucedería, que vendría Dios en hombre y sería el cordero inmolado. Y ya no habría necesidad de más sacrificio. Él sería el sacrificio una vez y para siempre. Ok, entonces ya entendimos qué pasa ahí adentro. Bueno, ahí es el sacrificio del cordero. Y aquí adentro ven que hay una casita. Esta casita tenía una puerta aquí. En esa puerta solamente podía entrar una persona a esa casita adentro. Y ahí adentro estaba el arca.
y era algo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera, donde habían unos símbolos en esa tiendita. Y eso se llama el lugar santísimo. Y para que entiendan los que son católicos que están aquí en el grupo, esto es lo que ustedes ven en el altar, detrás del sacerdote, cuando él saca la copa y las hostias que tiene atrás, no en el púlpito, bueno, donde usa el sacerdote, pues eso es lo que él lo está sacando, este es el símbolo, el lugar santísimo. ¿Ok? De ahí él está sacando esto. Ahora, esta puerta que está aquí, solo entraba un hombre. Okay, pero el hombre que entrara aquí adentro tenía que estar totalmente santo. O sea, no podía tener pecado. No, tenía que estar bien en orden con Dios. Y la forma como ellos lo sabían era que cuando el sacerdote, solo había uno que entraba por tiempo. Y cuando ese moría, pues buscaban otro, que Dios lo escogía, por cierto. En el tiempo del desierto fue el hermano de Moisés, Aarón. Entonces, ese sacerdote le ponían unas campanitas en los pies, en el batón que ellos usaban así en los pies, y le amarraban una tira a la cintura, un cordón fuerte. Entonces, cuando el sacerdote entraba en esa casita, si el sacerdote había pecado, moría. Y la forma como lo sacaban era jalándolo de la tira que le habían amarrado a la cintura. ¿Cómo sabían que había muerto? Porque las campanitas dejaban de sonar. Entonces, eso era, ¿a qué entraba allá adentro? Él entraba allá adentro a escuchar y a recibir la dirección de Dios. ¿Y ven esta nube que está acá? Que baja. Eso era la forma de la nube en la presencia de Dios hablando con el sacerdote. El sacerdote salía de ahí y le compartía al pueblo las directrices, lo que Dios le había indicado que hiciera. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba como hoy, que hoy usted tiene al Espíritu Santo y vive dentro suyo y vive dentro mío. En aquel tiempo el Espíritu Santo descendía sobre un hombre y Dios a ese hombre le daba las instrucciones y ese hombre lo comunicaba al resto del pueblo. Hoy no, como lo vamos a ver hoy. Hoy nosotros somos el templo. Dios ya no vive en un edificio. Dios vive en tu cuerpo. Dios vive dentro tuyo. Cuando tú crees en Jesús. Entonces somos el templo de Dios. El templo ya no está hecho de manos. Y por eso yo no sé si ustedes han escuchado, pero muchas personas están diciendo hoy que uno de los beneficios que sabemos que la pandemia ha traído cosas muy malas, pero una de las cosas positivas que ha traído es que muchas personas se han dado cuenta que Dios no estaba en el templo, que estaba dentro de sus propias vidas y que usted puede estar en su casa como usted está hoy y usted está en relación con Jesús, en donde sea. En la floristería, en el bus, en el banco, en la escuela. Usted no tiene que estar en un templo específicamente. Ok, entonces ya Dios no está en templos. Dios no está en templos creados por hombre. Ahora está en los templos creados por Él, que somos nosotros. Y esta es la nube que simboliza la presencia de Dios hablando con el sacerdote, que luego le comunicaba al pueblo. Déjenme ver si hay algo más que pueda sacar provecho de la foto para que podamos entender. Bueno, lo de la palabra sacerdote, porque es la que vamos a estudiar y por eso quise traer esta ilustración. El sacerdote era el que entraba aquí adentro, pero ahora ya todos somos sacerdotes. Por eso es que el texto que vamos a estudiar hoy dice que somos real sacerdocio. Ya el sacerdote, ya no hay un sacerdote que entra ahí a escuchar a Dios. Ahora todos escuchamos a Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios vive dentro de nosotros en la forma del Espíritu Santo. Entonces todos nosotros de una u otra manera escuchamos al Señor. Lo escuchamos ahorita mientras enseño la palabra. Estamos aprendiendo, nuestro espíritu se está alimentando y posiblemente Dios nos está diciendo cosas a cada uno diferente dependiendo de qué momento de nuestra vida estamos. Pero entonces vemos que esto es el templo y que la palabra que usa Pedro aquí, sacerdocio, viene de acá. Entonces el sacerdote era el que comunicaba a Dios con el pueblo. Ahora, nosotros ya no necesitamos un sacerdote, ya nosotros todos escuchamos a Dios y ya no necesitamos un intermediario, porque el único intermediario es Jesús. El único intermediario que tenemos es Jesús y Él está
Él está con nosotros. Entonces, el texto bíblico nos dice que somos real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes. ¿Ven? Porque somos sacerdotes, porque ahora Jesús en Cristo, cuando entramos en Cristo, cuando entramos en Él, somos sacerdotes. En la cruz, Él nos hace sacerdotes a todos los que hemos creído, nos hace hijos suyos. En el momento en que nacemos creyendo en Él, estamos naciendo en el Espíritu y nos hace sus hijos, nos hace sacerdotes. Ahora nosotros nos comunicamos directamente con Dios. Ya no necesitamos, ustedes no me necesitan a mí para comunicarse con Dios. Ustedes pueden hablar con Dios ahí donde están. El canal quedó abierto en Jesucristo porque Él abrió ese canal para que ya no sea como era antes, en un espacio reducido, limitado por la construcción de un hombre. Ahora, también dice que somos real, que viene de la palabra reyes, real sacerdocio, viene de la palabra reyes. Y dice que es que somos reyes en Cristo, ¿verdad? Él nos da esa posición. Y es muy interesante porque algunas personas me dicen, bueno, pues si somos reyes y somos sacerdotes y somos todo esto, pues nos merecemos lo mejor. Sí, yo creo que sí es cierto que nos merecemos lo mejor, pero la Biblia dice que lo que nos hace hacer nosotros lo mejor es la humildad. Entonces, hay otros textos bíblicos que nos hace que el más grande en el reino de los cielos va a ser la persona más humilde aquí en la tierra. O sea, no el que tiene el último Lamborghini, ni la mansión más grande, ni las joyas más visibles, ni que tenga más dinero, ni más títulos. Lo que nos hace más grandes en el cielo es la humildad, es un corazón de servicio. Entonces, ¿verdad? A veces este texto se mal usa y se usa para decir que como yo soy reina y yo soy sacerdote y Dios me ha dado todo esto, pues que yo me merezco el mejor carro y me merezco la mejor casa. Sí, puede que sí, pero es la decisión nuestra tomar una actitud de humildad, aunque tengamos las posibilidades económicas. No tiene que ver con el rico y el pobre, tiene que ver con tu corazón. Porque la humildad la podemos llevar todos adentro, independientemente de nuestro estatus económico. Entonces, 2 Corintios 1:22 nos habla un poquito sobre esto. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Muy bien, excelente. Nos selló con su espíritu, dice. O sea que cuando nosotros nacemos de nuevo, pone un sello, así un sello. Pone un sello, pone el Espíritu Santo y de ahí en adelante nosotros tenemos vida eterna y somos sellados por Él. Y dice, y nos ha dado las arras del Espíritu, dicen algunas versiones de la Biblia y otras dicen la garantía. La palabra arras o garantía aquí significa como cuando usted va a comprar una casa en algunos países que usted da un adelanto o va a comprar un carro y usted da un adelanto y el resto lo va pagando como va pudiendo. Bueno, cuando habla de las arras, de la garantía del Espíritu con que Él nos selló, se refiere a que ya tenemos el sello de Dios en nuestra vida y se refiere a que ya tenemos como decir, la garantía, como decir la prima del reino de Dios. ¿Y por qué no tenemos todo el reino de Dios? Porque este reino en que nosotros vivimos no es el reino de Dios. El reino de Dios es el venidero, es el que viene, pero las arras y la garantía es como un adelanto del reino de Dios. Es como una prima, es un adelanto, es una garantía de que ya somos de Dios y de que el reino de Dios está en nosotros y está empezando a gobernar nuestra vida. Sí, es como la novia y el novio cuando el novio le pone el anillo. Esa es la palabra arras, es el compromiso, es ya usted me pertenece, ya yo te pertenezco. Eso es lo que significa las arras del Espíritu o la garantía o el sello del que estamos hablando hoy. Pero un día la novia y el novio se casarán, ¿verdad? Ok, pero todavía no, pero ya están comprometidos. Entonces es igual Jesús con su iglesia, que Él la compara con una esposa y un esposo, porque para Dios la relación de matrimonio y de familia es tan sagrada y tan importante
que compara la iglesia con él como las bodas del Cordero. Y por eso se llaman las bodas del Cordero y lo van a encontrar con ese nombre en todas las Biblias, porque es el Cordero que se casa con la iglesia. Existen, y de verdad que yo creo que una de las razones por las que Dios escoge esa analogía tan bella de la familia, porque para él la familia es importantísima, el matrimonio es importantísimo a los ojos de Dios, y creo que también por eso es que también pues las parejas a veces reciben muchísimos ataques, porque además son muy importantes para Dios. Existían en aquella época muchos sacerdotes. Cuando Pedro habló estas palabras en el primer siglo, todas las religiones orientales que existían tenían un montón de sacerdotes en los templos, sacrificaban niños, pasaban niños por el fuego, bueno, ni les cuento. O sea, pero había muchos sacerdotes, o sea que era una palabra muy común para el pueblo en aquella época. Para ellos no era nada sorprendente. Tenían mucho poder y eran los únicos que tenían acceso a los dioses, igual que en el Antiguo Testamento, el sacerdote era el único que tenía acceso a Dios. Pero todos los de las religiones orientales vivían una vida de corrupción terrible. Por ejemplo, Corinto, que es un libro del Nuevo Testamento, yo creo que les he compartido algunos, que cuando se quería dar un insulto a una persona en el primer siglo, se le decía, es que usted es un Corinto. O sea, era un insulto, porque Corinto era un puerto, que hay un libro en la Biblia y en el Nuevo Testamento que se llama Corintios, primero y segundo Corintios, y era un puerto, pero degeneradísimo, con muchísimas cosas, con mucho pecado en todas sus expresiones. Entonces los sacerdotes eran parte del problema, por decirlo así. La palabra sacerdote viene de la palabra puente, de la palabra pontífice. La palabra pontífice viene de puente. Y la función era hacer un puente entre Dios y los hombres. Ya les expliqué que ese puente no es necesario más. Nosotros ya podemos ir directamente en nuestra nueva identidad, nosotros vamos directamente a hablar con Dios. Pero también hay otra frase interesante que es nación santa. También está ahí en Primera de Pedro 2:9 que la estudiamos hoy. Nación santa. O sea, ¿y qué es santa? Habla de nación. Aquí ya no está hablando de individuos, sino de todos nosotros en comunidad. Dice que somos una nación santa, somos separados y consagrados. La palabra santidad es una palabra que está conformada por dos eventos. Es una palabra que tiene dos significados en una sola palabra. Y es, imagínense en esta taza. Esta taza yo la compré en una tienda. Estaba ahí para que cualquier persona la comprara y la usara. Ok, cuando yo la compro, esa taza es separada. Es separada. Yo la saco de la tienda. Ya no es para todo el mundo. Está separada. Y la segunda, y esta es la palabra santidad, la mitad del significado de la palabra santidad. Algo que es separado del mundo. Está en el mundo, pero ya está separado del mundo. Y la segunda, el segundo significado de la palabra santidad es que ahora es consagrado para un uso específico. Entonces sería separado del uso ordinario y consagrado para un uso específico. Entonces, en el caso de mi taza, pues yo la separé del uso ordinario al comprarla y la consagré para tomarme el té cuando estoy dando esta clase. Entonces, de la misma manera, Dios nos ha separado y nos ha consagrado para Él. Entonces, cuando dice que somos nación santa, significa eso, que Dios te separó y ahora te está consagrando para Él. Y no te vayas a asustar creyendo que estar consagrado para Dios significa que tú vas a hacer lo mismo que yo hago, dedicarte a enseñar y que ya no vas a poder tener vida. No, no, no. Somos consagrados y seguimos en nuestro diario vivir, lógicamente, con un estilo que vamos aprendiendo de Dios. Pero eso no significa que tenemos que ahora nosotros meternos a enseñar la palabra a todo el mundo, a hacer todo como si nosotros estuviéramos tiempo completo. No, si usted es panadero, usted sigue haciendo pan. Si usted trabaja en la floristería, usted sigue haciendo arreglos preciosos. Si usted trabaja en el servicio al cliente, usted sigue atendiendo bien al cliente. Si usted es dentista, dentista. El separados del mundo no significa dejar de trabajar o de hacer las funciones en las cuales contribuimos con la comunidad. Muy al contrario, es entender que es en ese espacio donde cada uno de nosotros vive que nosotros le vamos a servir.
Ahora, que si hay alguien que dice, bueno, es que yo sí siento una llamado especialísimo y me quiero dedicar a cantarle a Dios y hacer álbumes de música y solo cantar para Dios, perfecto. Si usted lo siente, como yo sentí un día que mi llamado era este, pues yo me metí a la universidad a estudiar teología y es lo que hago y hoy enseño la palabra de Dios. Pero no es necesario para servir a Dios estar en la posición que yo estoy. Usted puede servir a Dios en la floristería. Usted puede servir a Dios en la panadería. Usted puede servir a Dios en la clínica como médico, como ingeniero. Y de hecho, es en ese espacio que Dios le ha dado, ese es su espacio de influencia, donde Dios quiere que usted sea sal de la tierra y luz en medio de las tinieblas. Ese es su espacio de influencia. Ahí es donde Dios lo puso. Ahí es donde es su campo de misión. Si todos nosotros entendiéramos este concepto que hoy estoy hablando, pues habría muchas personas más seguidoras de Jesús, muchas más. El tema ha sido que se ha concentrado y se ha creído que todos los que están haciendo pan, vendiendo verduras o como médicos, no están sirviendo a Dios. Y que los que servimos a Dios somos los que estamos como yo, tiempo completo en la enseñanza de la palabra, en el pastorado, en el, qué sé yo, en las cosas dentro del edificio, el tabernáculo que les enseñé. Pero no es así. Eso es parte del trabajo que alguien tiene que hacer. Y sí que lo hacemos. Y claro que hay que hacerlo. Pero el trabajo más grande lo hace la comunidad en los espacios de influencia, donde Dios le puso, yo le llamo espacios de influencia, le podemos llamar en el campo de misión, que antes se entendía como que la misión era solamente irse a la India o irse a la China o irse a los países de Oriente. Y sí, eso también es, pero también en las grandes ciudades se necesita iluminar y también se necesita hacer sal de la tierra y también la gente necesita ver que hay otra opción de cómo vivir y aprender que hay que el caminar en Jesús es una vida bonita. Es una vida linda, de paz, de bonito, de armonía, donde usted se lleva bien con su novia, donde usted se lleva bien con su novio, donde ustedes conversan, donde están sanitos, donde no hay golpes ni palabras feas, donde la gente se comunica, se entiende, se respeta, se espera el proceso de crecimiento, no se impone las cosas sobre una vida. Entonces, es un proceso. Ok, todo eso lo logramos cuando entendemos que somos nación santa, somos separados del uso ordinario y consagrados para Dios, pero seguimos en el servicio al cliente, seguimos en la floristería, seguimos en el espacio donde hemos trabajado o en la profesión que estudiamos. Entonces, esta santidad que yo les hablo se puede entender de dos maneras. La santidad posicional y posesional, de posesión y de posición, de posición y de posesión. Vamos a ver, ¿cuál es la de posición? La que nos da Jesús. Él dice que somos santos. O sea, dice que en el momento que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, somos santos. O sea, que santos no es solamente las personas, qué sé yo, que hicieron muchas obras de caridad. No, santos somos todos, porque lo que nos hace santos es la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, y no lo digo yo, lo dice aquí el texto, somos nación santa. El texto empieza diciendo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos santos, y lo vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento. O sea que no es solo lo que yo estoy diciendo, todos somos santos, porque Jesús nos santificó en la cruz, porque Jesús en la cruz te quitó todos los pecados y ya no tienes ninguno. Y no solamente no tienes pecados que cometiste, no tienes pecados que cometiste hoy y no tienes los pecados que vas a cometer. Porque en la sangre hay poder suficiente para perdonar los pecados del hombre, los que cometió, los que está cometiendo y los que va a cometer. Entonces, somos santos de posición. Legalmente Jesús te hizo santa y te hizo santo cuando tú creíste en él. Pero ahora hay otra santidad que te voy a hablar, que es la de posesión, que es, y doy un ejemplo, vamos a ver, supóngase que esto es una llave para abrir una casa, y yo te doy una escritura, y en esa escritura te digo, esta casa es tuya, mira, te la regalamos,
Tu casa es tuya, tiene 3 cuartos, 2 baños, la cochera, el patio de pila, está espectacular y es tuya. Aquí están las llaves y aquí está la escritura. La casa ya es tuya, pero hasta que tú entres a la casa, abras la puerta y entres, la muebles y te pases a vivir ahí, la casa tú no la estás disfrutando, pero ya es tuya. Así guardes la escritura y la llave y la metas en una caja de seguridad y la abres dentro de 40 años. La casa es tuya. O sea, la santidad es tuya. Jesús la conquistó para ti, porque tú nunca podrías conquistar esa santidad. Tenía que venir a través de Dios hecho hombre. Y por eso Jesús no pecó, porque si hubiera pecado, nosotros no estaríamos contando el cuento ni tendríamos vida eterna. Entonces, está la santidad de posesión, que es la legal que nos da Jesús, y la de posesión, que es la que nosotros vamos encontrando a través del proceso del Espíritu Santo, que nos va cambiando, nos va transformando hasta que nosotros llegamos cada día a crecer más y más de acuerdo a la estatura de Jesús, que es la de posesión, que se da a través de lo que estamos haciendo acá, estudiando la palabra, creciendo, conociendo más, implementando lo que vamos pudiendo, lo que tenemos dudas, pues ahí vamos pidiéndole a Dios que nos ayude, lo que nos cuesta, pues también vamos en el proceso, pero es posesional, es una santidad de proceso. Eso en términos bíblicos se llama el proceso de regeneración del Espíritu Santo, que es la transformación paulatina del Espíritu Santo en nuestra vida, que en unas personas es así. Empiezan a caminar, a seguir a Jesús y hay cambios fundamentales así. En otra gente es más lento. Hay gente que cuando llega y empieza a seguir a Jesús, empieza apasionadísimo y luego caminan despacio. Hay otra gente que empieza despacio y luego van rapidísimo en el crecimiento. Esto es muy de la persona y de Dios, pero es el proceso. Esa es la santidad. Ahora, vean que dentro de estas cosas que Dios nos da de la nación santa, hay un texto que yo traje para iluminar esto, que está en Filipenses 3:20. ¿A quién le tocaba Filipenses 3:20? A mí, doña Alexandra. Ok, mi amor, gracias. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gabriela. Nosotros tenemos más nuestra ciudadanía, tengo yo la versión mía, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? Bueno, que somos linaje escogido, o sea, somos escogidos, que somos real sacerdocio, o sea, ya no necesitamos conexión, que alguien nos conecte con Dios, sino que a través de Jesús. Por eso es que cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que nos conecta. Y además somos nación santa y además tenemos una ciudadanía en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. ¿Qué es esta maravilla? Somos ciudadanos del cielo que vivimos aquí en la tierra. ¿Y qué es un ciudadano de un país que vive en otro país? En este caso, la Biblia nos habla en otros textos que somos embajadores de Cristo. O sea, donde quiera que nosotros estemos, somos embajadores, somos portadores del reino de Dios, donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Somos portadores del reino de Dios, somos embajadores. Nuestra ciudadanía viene del cielo y la forma en cómo sabemos cuál es nuestra ciudadanía es porque somos sellados con el Espíritu Santo. De hecho, en el mundo espiritual, no es el tema de hoy, voy a hacer un paréntesis. En el mundo espiritual, cuando alguien me dice, pero ¿cómo uno cuando tiene susto, cuando le pasa algo malo, Alexandra, cómo uno puede orar sabiendo que hay como cosas malas en un lugar o algo negativo? Bueno, imagínese usted a un policía de 20 años, de 22 años. Está con el uniforme, muchacho que no tuvo oportunidad para estudiar, tal vez no pudo, tal vez solo terminó la primaria, y usted va en su carro, va una persona en el carro X, alguien que va, no sé, en un Mercedes-Benz, y va en el carro, y este muchacho de 22 años le pone la mano y le hace así. Y ese señor, que es, no sé, diputado, que es un alto político del país, que va en su Mercedes, tiene que parar. Porque este muchacho, 22 años, que no fue a la escuela, no terminó la escuela, lo para. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el policía? ¿Por qué el policía? Porque la persona que va en el Mercedes lo que ve
es un uniforme. Él no tiene ni idea de la educación, ni idea de lo que comió el muchacho, ni el poder de influencia que tiene, nada del muchacho en su vida. Él solamente ve que lleva un uniforme y él tiene que parar, porque el uniforme es autoridad. Bueno, cuando usted está en cualquier situación difícil de la vida, usted tiene un uniforme, por decirlo de alguna manera, que es el sello del Espíritu Santo. Por eso, cuando uno se enfrenta como yo, que a veces tengo que orar por gente que está muy metidita en cosillas de las tinieblas o la brujería o cosas así, no me da miedo y lo hago con mucha libertad y seguridad. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que quiera que esté perturbando a esa persona al otro lado, sabe que yo llevo el uniforme y no me ve a mí. No ve ni mis pelos rojos, ni mi suéter, ni mis lentes. Lo que está viendo es lo que yo llevo adentro. Y tiene que hacer caso a lo que yo dije, pero no porque yo soy santa, sino porque a mí Jesús me hizo santa. Por la autoridad que ha sido en mí y porque lo que ve en mí es el poder del Espíritu Santo, no a mí como ser humano. Eso es la autoridad espiritual y esa autoridad espiritual se logra cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque usted y yo nunca vamos a estar tan santos, nunca vamos a ser tan correctos, nunca vamos a dejar de pecar, nunca vamos a hacer las cosas de tal manera que eso nos dé autoridad espiritual. La forma en como la tenemos es porque ese uniforme se nos fue dado. Son las arras del Espíritu, la garantía de que Dios vive aquí. Y aunque usted no se lo vea, pero los que se mueven en el mundo espiritual sí se lo ven. Entonces Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. O sea que somos embajadores aquí en la tierra. Y dice, de donde también esperamos al Salvador. O sea, la ciudadanía nos vino del cielo, pero también ahí esperamos al Salvador, a Jesucristo. Y luego otra frase más que tiene Primera de Pedro 2. Somos un pueblo adquirido por Dios. O sea, fuiste comprado. Adquirido aquí significa comprado por Dios. ¿Cómo te compró Dios? ¿Cómo te compró Dios? Bueno, Dios te compró con su sangre, con la sangre de su Hijo. El precio que Dios pagó por ti fue decir, háganle lo mismo que iba a vivir Gladys o lo mismo que iba a vivir la Pocha, lo mismo que iba a vivir Vivian, ok, lo que iba a sufrir Vivian, haga que le suceda a mi hijo. Y Jesús llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, llevó nuestros sufrimientos, y llevó todas estas cositas. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser un pueblo adquirido, comprado. Jesús nos compró con su sangre. Pagó el precio por ti y por mí. Entonces, hablemos un poquito de psicología y de autoestima. Una pinceladita. A ver, ¿cuánto vales tú y cuánto valgo yo? A ver, tu mamá te pudo decir que no vales nada, tu papá te pudo haber abandonado, en el vientre de tu madre te pudieron querer abortar, puede que una compañera te traicionó, puede que un hombre te fue infiel y te lastimó, dejándote un mensaje totalmente contrario a la verdad en tu vida. Puede que hayas vivido todos esos y hayas recibido todos esos mensajes de tú no vales, tú no eres, tú no tienes valía, tú nunca podrás, tú nada. Pero resulta que en tu caso y en el mío, Jesús pagó el precio y el precio que pagó fue su sangre. Entonces nuestra valía no la determina el mundo, ni el marido que nos traicionó, ni el hermano que nos criticó, ni la persona que nos robó, ni la mamá que nos abandonó, ni el papá que se fue cuando éramos niños, ni la persona que nos quiso abortar o llevar a abortar. Nuestra valía no la dictamina, no la decide nadie del sistema. Nuestra valía la decide que Jesús dio su sangre por ti. Eso es lo que tú vales. Dios se hizo hombre para morir en esa cruz por ti y pagó el precio que pagó para que tú no solo tengas vida eterna, sino que disfrutes en este peregrinaje por la tierra de paz, de gozo, de bienestar. Porque tú me dices, bueno, Alexandra, ¿en qué difiere la santidad posicional de la posesional? Bueno, que la posicional es la que entras al cielo, pero la posesional es la que te permite disfrutar de todas las promesas aquí en la tierra. Es la posesional. Entre tú más camines en obediencia,
más vas a recibir las promesas de Dios, porque hay promesas de Dios que están condicionadas. Si tú haces esto, Dios te da esto. Lo que no está condicionado es la salvación es gratuita. No está condicionada, pero hay promesas que sí están. La Biblia dice, por ejemplo, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, dice, honra a padre y madre y tendrás larga vida sobre la tierra. La palabra honrar ahí, honra a padre y madre, significa cuidarlos económicamente hasta la vejez. No solamente es hablar bonito de los papás, significa cuidarlos, económicamente inclusive. También otros cuidados. Pero dice, si honras a padre y madre, tendrás larga vida. La palabra larga vida se refiere a bienestar. Y también larga vida físicamente. Pero, por ejemplo, ahí ven una promesa con condición. Si honras a padre y madre, tendrás larga vida sobre la tierra. O sea, y así van a encontrar un montón. Entonces, sí que la santidad es un beneficio, la santidad posesional es algo que nosotros hacemos y nos trae un beneficio inmediato aquí en la tierra también. No tenemos que esperar irnos al cielo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Hubo un precio que se pagó por ti. Y 2 Corintios 5:17 habla de eso un poquito. ¿Quién lo tiene para que nos lo lea? Yo, doña Ale. Gracias. Vivian. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Excelente, gracias, Vivian. De modo que si alguno está en Cristo, aprendan a identificar esta preposición, la preposición en Cristo cuando estén leyendo. Y si usted puede y tiene un subrayador cuando lee la Biblia, cada vez que se encuentre la palabra en Cristo, las palabras subráyela. Porque viera qué hermoso el mensaje que le va quedando a uno al final, porque son cosas que se obtienen solo estando en Cristo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice el texto. O sea, es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque nació de nuevo, que fue lo que empezamos estudiando. Y dice, las cosas viejas van pasando y aquí todas van siendo hechas nuevas. De hecho, el verbo aquí en el griego está en un presente continuo. O sea, no es que pasaron y son hechas nuevas. No, van pasando y las nuevas van siendo hechas nuevas a través del proceso de regeneración. Y todo esto que Dios hizo en la cruz para nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todo eso tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Lo vamos a leer ahora. Pero antes de llegar, vamos a leer Romanos 8, 35 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. El texto nos dice entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Jesús? Eso es lo que nos dice. ¿Quién? Pregunta. De hecho, está en signo de pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Pregunta el autor de Romanos, que es Pablo. Como está escrito, dice Pablo acá. Por causa de ti, de Jesús, somos todos muertos todo el tiempo. Y lo que se refiere es que hay un sacrificio en el ser seguidor de Jesús. Somos contados como ovejas de matadero. Está hablando porque él le está pasando bien mal en este momento. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Porque dice, por lo cual estoy seguro, vean qué hermoso esto, qué lindo para que lo internalicemos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, estos son huestes de maldad, de las tinieblas, que ellos tienen jerarquía de niveles, algún día lo estudiaremos, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, pero es que nada de lo creado, dice Pablo, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, no hay nada, fíjese que ni siquiera usted mismo, o sea, ni siquiera usted mismo puede hacer algo para separarse del amor de Dios después de que usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. No vamos a ser separados de Dios. ¿Y por qué Pablo hace tanto énfasis en esto? Porque es muy posible que haya momentos en la vida nuestra donde nosotros creemos que Dios no nos quiere, que hemos fallado demasiado, que hemos pecado demasiado, que somos demasiado arrogantes, demasiado necios. Y en ese caminar y en esos momentos, que eso espero en Dios no pase, pero si llegara a pasar, son los momentos en que usted tiene que recordar este texto, que nada de lo creado te puede separar del amor de Dios. Te puede separar de Dios, pero no del amor de Dios. Tú siempre vas a tener la entrada libre para acercarte a Él, porque estás en Cristo. Y eso es parte de lo que nos da estar en Cristo. Ahora, todo esto se da con un propósito, nos dice Pedro. Dice que todo esto es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea que Dios nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea que tú y yo estábamos en las tinieblas. También dice esto. O sea, por si acaso creías que eras muy bueno, pues aquí Pablo dice que venimos de las tinieblas. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Y que ahora estamos en la luz, que ahora vemos, que ahora entendemos, lo cual tiene que ir pasando en esta renovación y esta transformación. ¿Y cuál es el propósito por el cual Jesús hace? El propósito es para que anunciemos las virtudes de Él. Ahora, el anunciar las virtudes de Jesús significa que usted tiene que ir a tocarle la puerta a la gente y decirle, mire, yo quiero hablarle a usted de Dios. No. No, nada más equivocado que eso. La iglesia del primer siglo no andaba tocando puertas, ni la del segundo ni la del tercero. No, la forma en cómo eso se hace es con el estilo de vida nuestro, en el espacio de influencia donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted hace deporte, donde usted va a pasear el perro, al parque donde usted va a pasear el perro, al gimnasio donde usted hace ejercicio, a la cafetería donde usted va a desayunar, al trabajo, en la familia. Es ahí donde se anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, en el diario vivir, en el camino como hizo Jesús, sus discípulos, en el camino. Mire, si usted me dice a mí, Alexandra, es que yo voy a ir a servir a Dios y hablarle de Dios a alguien de las 5 a las 7 de la noche, equivocadísimo. Nosotros servimos a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sirviendo a Dios y esa debe ser nuestra actitud. Sin que eso signifique que usted va a dejar de trabajar, porque servir a Dios significa empezar a hablarle a los compañeros de Dios. No, usted puede escoger con sabiduría los momentos que Dios le ponga, sin que usted tome el tiempo de su trabajo y haga algo que es incorrecto, porque usted está ahí, le están pagando para que trabaje. Pero es ahí donde Dios le va a poner a las personas que posiblemente están necesitadas de ser pasadas de las tinieblas a la luz. Es en el diario vivir. Imagínense que cuando yo que trabajo en el tema de las misiones, cuando yo envío a un misionero a un país X, el misionero primero, pongamos un país de habla de árabe, primero lo tenemos que mandar a una escuela que pueda estar en Francia o en algún otro país del mundo por 2 años para que estudie, aprenda la lengua, por ejemplo, el francés, que muchos países árabes hablan francés. Para que luego de que ya aprendió la lengua, esa persona vaya a ese país. Okay, ya llevo 2 años de escuela, de idioma. Esos 2 años de idioma, la iglesia lo estuvo sosteniendo económicamente con su niño o con sus 2 hijos, la esposa y el esposo. Van para Francia, aprenden francés, terminan francés, se van para el país. Antes de salir para Francia les dimos una capacitación de 6 meses.
para aprender cultura y para aprender un montón de detalles sobre la religión del país donde van, sobre la cultura, sobre todas esas cosas. Y luego esa persona llega a ese país. Y para que esa persona empiece a poner en práctica el idioma que aprendió y se haga de un grupo de amigos que serán el potencial campo de la misión, le puede llevar de 2 a 5 años. O sea, y todo ese tiempo hubo que sostenerlo económicamente. Y cada 2 años viene de nuevo al país para conversar, para oírlo, para que los niños vean a sus abuelitos, para que se hagan los exámenes médicos y para que revisemos todo el proyecto, lo que están haciendo, para ir viendo qué es lo que se perfila, si podemos ir poniendo una escuela o ponemos un lugar de cuidar niños o ponemos un hospital o para ver qué obra vamos a hacer para esa comunidad o pozos de agua, lo que sea. ¿Por qué les cuento eso? Para que vean el trabajo que lleva a tener a un misionero en el campo en un país cerrado al evangelio. Aparte de que no lo pueden deportar cualquier día que el gobierno cambie de opinión. Y no de más visas a misioneros. Y nosotros estamos aquí, en nuestra ciudad, hablando el idioma y tenemos ya ese campo de misión. Es cuestión de que decidamos tener la actitud correcta y entender este principio del reino. De ser portadores y entender que tenemos una ciudadanía que vino del cielo y que eso somos en Cristo, somos hijos y hijas de Dios. Y eso no nos lo podrá quitar nunca nadie. Como nadie te podrá quitar tu pasaporte o tu cédula de identidad de tu país. Esa es tu identidad. De la misma manera, es la identidad que tenemos del reino de Dios en nuestra vida. Eso es lo que somos y nadie nos lo podrá quitar nunca. Y todo eso lo hizo Jesús para que sigamos extendiendo su reino aquí en la tierra, para que el movimiento continúe y muchos otros lleguen a tener lo que tú has encontrado. Y de esta manera, si nosotros entendemos ese principio, entonces muchas familias más van a recibir el amor de Dios. Muchas familias más vivirán en armonía. Muchas personas más tendrán paz. ¿No les parece que Dios es un excelente administrador del recurso humano? ¿Ah? Nos da un montón de cosas y al final nos hace un cierrecito y dice, y todo eso se lo di para que continúen la obra. Ese es el plan de Dios y esa es nuestra identidad en Cristo.